Bienvenidos amigos a un nuevo video. Hoy estrenamos serie, ¿verdad? Lamentaciones. Empezamos con el libro de Lamentaciones. Lo estamos estudiando los domingos con toda la congregación y hoy empezamos el podcast Hablemos del Sermón de Lamentaciones, capítulo 1 del 1 al 11, Así ¿verdad? Aquí es, estás, así amigo. es. Bienvenido otra vez. Gracias, mi Kevin. Aquí estamos otra vez en las andanzas. Muy contentos de darle con todo. Ujú. Sí, esta serie es muy especial. De hecho, la titulamos De lamento a la esperanza, ¿no? Sí, Y esto es un poco de lo que nosotros vemos como un panorama en este libro y que eh, cuando platicábamos sobre predicar lamentaciones, pues yo les preguntaba a los ancianos de la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que escucharon un sermón de lamentaciones? Y no se escucha. personalmente, en los muchos años que tengo Sí. siguiendo al Señor, no había escuchado un sermón de Ujú. lamentaciones y yo creo que va a ser una buena serie y van a ser unos buenos podcasts. Sí, sí, estoy seguro que sí también. De hecho, sí, de esa manera me acuerdo que introducías el mensaje y es cierto, normalmente escuchamos algo muy motivacional Sí, o muy de que, bueno, una vez conversábamos en uno de los podcasts pasados, no sé si te acuerdas, pero generalmente, lastimosamente, en algunas iglesias la gente sale muy feliz, ¿verdad? Muy contenta, pero no confrontada. sí, y es que incluso el performance que se está vendiendo, Ajá. mi querido Kevin, tiene que ver con todo está perfecto, todo debe ser excelente, la experiencia Mm, dominical debe ser fascinante mm, y a veces se olvida un elemento y es el elemento de el caos, el elemento del sufrimiento, el sí, elemento de el pecado, sí, que aún está en este mundo y que está agobiando a cada uno de los hermanos que están asistiendo. sí. Y muchas veces cuando todo el culto gira alrededor de la perfección, de la excelencia, de la victoria, del Mm. optimismo, no es la realidad de nuestra vida, ¿no? Y este libro nos pone en esa perspectiva. Qué increíble esto, porque también yo meditaba el día que estábamos en el servicio, que sí, o sea, no nos confrontan estas predicaciones, quisieran como sacarlas de ahí como para no incomodar a las personas, ¿verdad? Así es. Y que a la larga esa incomodidad por el pecado más bien es lo que nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que necesitamos Claro, constantemente, o sea, porque al final estamos en un proceso de santificación. sí. Y si no hay un reconocimiento de nuestro propio pecado para seguir creciendo, entonces, ¿cómo estamos realmente viviendo ese proceso? ¿No? Quisiera preguntarte para empezar si quieres y Ujú. meternos de lleno. Vamos a darle. Este, Has estado, me imagino, si quieres cuéntanos un poquito, en situaciones de sufrimiento, donde de verdad sientes esa necesidad de correr al Señor o no, o más bien el sufrimiento lo agarraste en un lado negativo. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó antes, no sé, cuéntanos un Pues poquito. yo creo que he estado en ambos lados. He Ujú. estado donde el sufrimiento simplemente ha llegado porque aún estamos en un mundo caído, Sí, pero creo que el sufrimiento que más duele, Kevin, es aquel que es provocado a causa de nuestro propio sí, pecado, ¿sí? Aquel que nos lleva a situaciones tan horribles por causa de haber transgredido la ley de Dios, mm, de haber ignorado su palabra y de habernos rebelado en contra de él, ¿no? Y sí, me he encontrado, me da pena decirlo, pero me he encontrado varias veces ahí, sí, claro. en baches emocionales y espirituales terribles por haber desobedecido a Dios. Sí, ese es básicamente, podríamos decir, en resumidas cuentas, que es uno de los propósitos de este libro, ¿verdad? Sí, totalmente. Llegar y confrontar lo que es el sufrimiento, de cómo nosotros lo vivimos o cómo negamos también la búsqueda del Señor, o más bien cómo corremos a Él, ¿verdad? En búsqueda de esa esperanza de perdón, Sí, ¿verdad? claro, porque si nosotros pensamos en el contexto de este libro, Ujú. Israel había abandonado a Dios. Israel Claro, había abandonado el pacto, ¿sí? No una vez, muchas veces. De hecho, en este texto el énfasis es ese, por la multitud de sus transgresiones. sí, Y entonces Israel estaba en una posición tan vulnerable, exiliados, esclavizados, habían sido sacados de sus tierras, los mm, enemigos se burlaban de ellos
y está el profeta Jeremías, está lamentándose por ver la situación de la nación a causa de los Sí, pecados, ¿no? Entonces, aún ahí, Kevin, el lamento no es un reproche, el lamento es un tipo de adoración, claro. porque es un corazón dolido a causa del pecado y tratando de decirle al Señor, míranos, socórrenos y vamos a ir viendo la progresión de este libro. Wow, sí, me acuerdo que te comenté como hice un comentario de Pablo cuando le habla a Corintios, Sí, creo que es en 2 Corintios 7, si no estoy equivocado, sí, de que la tristeza según el mundo es para perdición, pero sí, la tristeza según Dios es para arrepentimiento, así es. Trae ¿verdad? salvación, trae Claro, vida. pudiéramos ligarlo por ahí Sí, como claro. complemento, ¿verdad? Claro, y de hecho, lo que yo quise proponer a través de este pasaje a la congregación fue lo siguiente: el juicio por el pecado produce aflicción. Ujú. Por tanto, busca a Dios con un corazón quebrantado. ¿Sí? Entonces, Sí. eso es lo que eh, queremos recordar en medio de la aflicción que produce el pecado, ya sea Ujú. nuestro propio pecado o el pecado de los demás, porque aún Sí. estamos aquí en este mundo caído, amigo. Mira cómo también, o sea, el libro explica la situación del pueblo, Sí, ¿verdad? De la Jerusalén, que todos pasaban y la veían como una ciudad desolada, sí. triste, ¿verdad? Y despreciada, pero también eso era parte del juicio de Dios contra ellos, ¿verdad? Así es, estaba siendo humillada Claro. porque había sido una ciudad muy poblada, una ciudad donde venían extranjeros, Ujú. una ciudad que en algún momento se regordeaba de eso, ¿no? Tener un rey muy sabio, Sí. de otras venían y querían ver sus tesoros y demás, Mm. y de repente ser una ciudad desolada, y eso era vergonzoso para el profeta al ver la situación de la ciudad, y pues era Dios Sí, humillándolos, amigo, era Dios sí, sí. humillándolos. Y mira, bueno, no sé cuántas veces a mí me ha pasado también que la verdad por desobedecer a Dios o simplemente actuar en contra de lo que Él demanda, viene una humillación, Sí. viene algo pues, de donde te hace correr a Él nuevamente, ¿verdad? Y bueno, dabas un ejemplo que nos dio mucha risa del recreo, ¿verdad? Si quieres, cuéntanos un Sí, poco. pues, me pasó en la preparatoria que iba corriendo en la explanada y se me ocurre tropezarme en la hora del receso, caer enfrente de los más populares de la preparatoria, y no fue una humillación de una caída, Sí, sino de meses y de años, ¿no? sí, Y hay humillaciones que, pues, de alguna manera no puedes evitar, eso me claro. tropecé, ¿no? Ujú. Pero hay otra humillación, la que Mm, es producida a causa del pecado voluntario. sí, Y es sí. horrible porque incluso tú puedes recordar, sabía que no debía hacerlo, Mm, sabía que no debía haber tomado esa decisión, sabía que no debía haber andado con esa mujer no creyente, con ese mm, hombre no creyente, sabía que no debía meterme con mi novia en la fornicación, sabía que no sí. debía mentirle a mis padres, Mm, sabía que no debía tomar ese dinero en el trabajo, o sea, esa parte, cuando Dios te humilla por causa sí. de tu pecado. Y mira, lo que dices es súper profundo porque comentas, yo sabía. Sí, Y ahí habla de la esclavitud que tenemos al pecado, así es. ¿verdad? Que sin darnos cuenta llegamos a servirle al pecado, Sí. ¿verdad? Y se vuelve nuestro Señor, se vuelve, o sea, cuando estaba muy joven me decían, porque yo no sé si sabías si te había comentado, yo fui adicto a la pornografía Ujú, y claro. me decían, es que también te esfuerzas por pecar. O sea, el hecho de ver pornografía o cualquier otro pecado que comentamos, tienes que hacer un esfuerzo Claro. de que nadie te vea, de que busques un espacio, de Sí. que inviertas tiempo y es un esfuerzo mental, físico y emocional que le dedicas al pecado también, y eso llega a ser una esclavitud tal que luego cuando llega el tiempo donde ya terminaste el tiempo de tu pecado, una miseria, Sí. una culpa terrible, Sí. ¿verdad? Y esto juega un papel en nuestra mente terrible y despreciamos la gracia de Dios. Sí. Y cuando estamos ahí humillados, Kevin, ese no es el momento para huir de Dios, es el Mm, momento para ir a Dios. claro. Sí. Busca al Señor aún en medio de la humillación que produce el pecado. Sí, Entonces es una gran lección. Estos lamentos nos están recordando
que en medio del dolor, de Mm, la vergüenza, de todo lo que produce el pecado, aún ahí debemos ir al Señor. Y es más, es cuando más lo necesitamos. totalmente. Alguien el domingo, cuando nosotros en la iglesia acostumbramos orar, hacer grupitos de 4 o 5 personas y orar unos por otros. Y en el grupito que yo estaba, uno de mis amigos que estaba cerca mío me pidió orar por sus disciplinas espirituales. Ah, buenísimo. Entonces, eso es uno de las cosas que empieza el pecado a A entorpecer, menguar, claro. ¿verdad? A Sí, menguar, a entorpecer. O sea, empezamos a dejar las disciplinas espirituales de lado. No hay un deseo de buscar al Señor, amigo, así es. porque el amor se sustituyó por otra cosa. Exacto, ¿Verdad? exacto. También no vale la pena congregarme. Son pensamientos que nos compartías también, que Sí, también nos ha pasado. O sea, a mí me ha pasado, no, hombre, no voy a ir a la comu, no tengo ganas de hacer esto, no sé. O qué sea, vergüenza. un montón de cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? Que Sí, provoca el pecado en nuestra mente. sí, pero justo esos pensamientos son pensamientos diabólicos. Sí. Y en el tercer punto yo lo Mm, compartía, ¿no? Como muy preciso, porque hay otras maneras en que el pecado nos humilla y nos avergüenza y ahorita vamos a ir desarrollándolas, ¿no? muy bien. Después hablamos del descanso que Sí. Dios da en medio de esta aflicción, ¿verdad? Claro, porque dice el profeta, ellos están buscando descanso, el pueblo está buscando Mm, descanso en medio de todo la el caos que tribulación, están sí. viviendo a causa en medio de todo el juicio Mm, que están viviendo por parte de Dios a causa de la multitud de sus transgresiones. Y el salmista quiere, perdón, el profeta quiere dejar claro que la situación en la que se encuentra el mm, pueblo, Kevin, no es porque una vez pecaron, mm, ¿sí? Como algunos creen, ¿no? Entonces Dios estaba con un rayo y ¡puf! No, lo mm, que pasa es que Dios había hecho un pacto con ellos, Deuteronomio, capítulo mm, 28, 29. mm, Había hecho un pacto con su pueblo y le dijo, si me obedeces, te va a ir bien, mm. pero si no me obedeces, te va a ir mal. Y Lamentaciones es la descripción gráfica, y lo vamos a ver en los demás capítulos, Kevin, de cómo Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido si abandonaban el pacto. Mm, Entonces, tremendo. Israel no pecó una vez. Multitud de sus transgresiones es que transgredieron la ley, el pacto que habían hecho muchísimas veces. Ya era un estilo de vida. Sí. Entonces el Señor los aflige, ¿no? Mira qué interesante porque nos explicabas que, por ejemplo, Jerusalén sufría luto, desolación, todo ese tipo de cosas, estaba afligido, buscaba descanso, pero buscaba también, vamos a ver, no estaba siendo víctima de esto externamente, esto Claro, era un resultado de su pecado, así es. era un resultado de su desobediencia, Claro. ¿verdad? De su vida distorsionada, ¿verdad? Y bueno, también ahí nosotros cuántas veces Sí. victimizamos, nos Nos victimizamos, victimizamos. Sí, ¿verdad? Es que caí porque tal cosa, sí. ¿verdad? Es que el otro hermano me hizo pecar, es que también mira cómo me responde, o mira cómo, no sé, o sea, o simplemente buscamos como culpar otras cosas Sí. en lugar de hacernos cargo, Justificar, justificar, justificar. claro. Así es, Pero bien, ¿cómo llega el juicio de Dios, verdad? así es. Y entonces, ¿qué sucede? Que am, cuando estamos antes de pecar y después de pecar, nuestra alma sigue buscando algo y es descanso. Tremendo. Y yo les compartía que esta palabra en el hebreo tiene una connotación no sobre un lugar físico Ujú, donde encontrar descanso, sino como una quietud del alma, de los claro. pensamientos, ¿sí? Como un lugar de refugio donde te sientes seguro. Y eso es lo que Israel no encontraba, no Sí, encontraba por sí, sí, ningún sí, sí. lado. Y obviamente lo buscaba en Mm, lugares equivocados. claro, Y eso se parece mucho a nosotros. totalmente. O sea, la razón por la que pecamos que en contra de Dios una y otra vez es porque el pecado nos ofrece eso, nos dice, mira, hazlo y te vas a sentir bien, hazlo y vas a conseguir esa satisfacción, hazlo y te vas a sentir seguro. Y sí, o sea, sí, es Sí, una satisfacción momentánea. claro, Se siente rico, el pecado sí, es rico, es la realidad,
¿verdad? Para la carne, Para la carne, así claro, es, pero, o sea, no se compara, de ¿verdad? Obviamente, con la plenitud que ofrece el con la Señor. delicia de Cristo. Totalmente. Y entonces yo les decía que el pecado siempre va a prometer más de lo Mm, que realmente te va a dar, ¿no? sí, Y eso es súper importante. Si quieres, puedes repetirlo, porfa, sí, para el que. pecado siempre va a prometer más de lo que realmente te va a dar. Entonces, como dices, sí, sí, pero son como pastillas de placebo Mm, y por eso quieres más, porque sigues insatisfecho, no encuentra tu alma descanso. El único lugar es en Dios. claro, porque cuando uno peca es como que, o sea, ¿y ahora qué hago para sentirme mejor? Claro, ahora, Claro. ahora cuando eres un creyente, Sí, ahora tu vacío está en haber fallado a Dios, sí. en sí, en una hasta autocondenación. Claro. Sí. Bueno, si tú eres una persona que no es creyente y de pura casualidad o voluntad de Dios estás viendo este video y sabes que estás mal, el descanso que estás buscando lo puedes encontrar en Cristo, Sí. definitivamente. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Esto es lo que creemos. La verdad que creemos es que esta plenitud en Cristo puede quitar toda culpa, puede quitar Amén, toda desesperación, toda soledad, amén. ¿verdad? Y puede construir cualquier cosa que pienses que esté destruido, Así ¿verdad? es. Y también la advertencia Mm. de que Dios va a juzgar al pecado es real. Es muy importante. Y eso es muy importante porque aquellos que nos están viendo y quieren seguir pecando Mm, voluntariamente una y otra vez y creen que se pueden amparar en la gracia de Dios, este libro es una muestra perfecta de que Dios no va a pasar por alto el castigo por el tremendo, pecado. tremendo. Es tomar en cuenta esas advertencias, Así es. abrazarlas, ¿verdad? Y no ignorarlas como hizo el pueblo, Así ¿verdad? es. Y tomar Lamentaciones como un libro perfecto para lamentarnos por nuestro propio pecado. O Amén. sea, Sí, sí, sí. lamentarnos por nuestro propio pecado. A lo mejor uno dirá, no, pues sí, nos lamentamos por el pecado de Monterrey, ¿no? Sí, Sí, pero primero empecemos por lamentarnos por nuestro propio pecado, ¿no? tremendo, sí. Y diste un ejemplo que a mí me encantó, cuando estamos muy cansados esperando en una fila, Sí, sí, ¿verdad? Esto muy sí. bueno. Sí, pues, y no sé si te ha pasado, o sea, uno Claro, en el fútbol, ¿no? O en sí, donde andas y que sí. mucho sol, ya estás cansado y terminas poniéndote donde sea. Bueno, no vayamos tan lejos. A mí me tocó ir a inmigración acá en México desde las 5 de la mañana a hacer Ok, fila, a ver, cuéntanos. estando de pie todas las horas, hasta las 10 de la mañana más o menos, que me fueron atendiendo desde las 5 de la mañana haciendo fila, llevando Wow. sol o frío. En ese momento está haciendo mucho frío. Pero haciendo, o sea, y te dan unas banquitas que son como unos tubos así súper groseros. Y sientes que se te duermen todas las piernas y las nalgas atrás, ¿verdad? Entonces es terrible. Y lo que buscas es pararte, estirarte. Y, Sí, y si hay mucho sol, buscar una sombrita, de sí. hecho, o buscar algo para poner abajo y que no te duela tanto, ¿verdad? Es como que ese momentito, aunque sea un ratito, Sí, sentir un descansito, ¿verdad? sí. Así me pasó a mí. Y la Biblia lo dice, no hay descanso para el impío. Mm, No hay descanso para el impío. Por eso es que no descansé ya. Ahora tiene Ahora sentido entiendo, ya porque entiendo. siempre estoy cansado. Sí, la realidad y la verdad de esto que también se pueden llevar en sus corazones es que el pecado nunca nos va a dar lo que solo Dios nos puede dar, Exactamente. Así ¿verdad? que busquémoslo a Él. Busquémoslo a Él. Y eh, a pesar de estar afligidos por el pecado, porque solo en Dios vamos a encontrar de descanso, hecho, si amigo. quieres, vas a esa parte de una vez, a la parte 3 donde hablas de buscar al Señor, aun cuando nos sintamos inmundos. Así es, porque lo otro que produce el pecado en nuestras vidas cuando le fallamos al Señor, Kevin, es un sentimiento de inmundicia, Total. de vergüenza, Sí. ¿no? Y obviamente es Dios Ujú. porque hemos contristado a su Espíritu Santo que mora en nosotros, Sí. ¿sí? Es Dios mostrándonos nuestras miserias Mm, para que no confiemos tanto en nosotros mismos, tal cual. como advirtió el apóstol Pablo, para que ninguno crea que está firme y Y no caiga. ya alarmó, o sea, ni Sí. siquiera el apóstol Pablo, él mismo dice, ni yo no lo he alcanzado ya. Sí. O sea, ¿cómo el apóstol Pablo puede decir que no lo ha alcanzado ya? Pues es un recordatorio, esa inmundicia y esa vergüenza que se produce a causa del pecado, Mm. también es un medio de gracia de parte de Dios para que nosotros abandonemos el pecado y vayamos a Él. Sí, algo que hablabas del contexto
los versículos del Sí, 6 al 11, es que la sí. ruina de ellos no fue tal cual vamos a decir, este rechazo, esta desolación que tenían, sino no considerar su futuro. A mí Así eso, es, esa parte, y es que brutal. les dice el profeta, Israel no consideró su futuro, Israel Mm, solo estaba pensando en su presente. E mm. Israel decía, si estamos bien, aunque vivimos así, pues entonces, ¿para qué pensar en el juicio de Dios o en el pacto? No, o Hay sea, consecuencias. y también es el mal de nosotros. Sí, O totalmente. sea, si nosotros no consideramos nuestro futuro, entonces nuestro corazón va a estar lejos de Dios, porque vamos a querer, no recuerdo bien esta frase de YOLO, pero significa eso, es como, solo tienes esta vida, así que vívela, ¿no? Ah, sí, 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 Y un mal entendimiento de la vida. totalmente. Sí. Esto que dices me recordó un libro, creo que lo conoces, ¿no? El Evangelio según Satanás. Ah, claro, claro, De sí. hecho, uno de los mandamientos de él, Sí, solo se vive una vez, dice. así es. Ah, Esa es bueno, una de las cosas YOLO. que habla del libro, claro. Y esto de no considerar nuestro futuro, no solo nos afecta a nosotros, también puede afectar nuestro entorno, nuestra familia. Sí, El pecado perfectamente puede destruir nuestro matrimonio, nuestros futuros hijos, en mi caso que no tengo, los tuyos que ya están grandes, están claro, creciendo. claro. Nuestra vida de comunidad se puede ver afectada también. Sí, O sea, podemos impedir el crecimiento tanto personal como el de otras personas, ¿verdad? se Porque ve todo dañado, de amigo. todo se puede Todo dañar dañado. totalmente. Sí. Y bueno, Nuestras relaciones interpersonales mm, siempre se van a ver en juego a causa de nuestro pecado. Porque siempre, Kevin, estamos pecando contra Dios sí, y contra nuestro prójimo, sí, aun cuando nadie nos ve. ujú, totalmente, totalmente. Luego mencionabas algunos puntos que ya era la parte final. Sí, Logremos ver las consecuencias terribles del pecado. así es. Que Dios ponga en nosotros el peso de su santidad La para... conciencia, Ajá, claro. exactamente. Eso solamente el Espíritu Santo no lo puede dar. Solo Él lo puede. Convicción de pecado Así sería. es, El pecado también quebranta relaciones con otros. así Lo es. terrible no es tanto lo que pasa en nuestro entorno, sino lo que nos sucede en nuestro interior, Así es. Y ahí ¿verdad? es cuando hablaba acerca de cómo nuestra relación con Cristo se ve quebrantada, se ve Mm, estorbada a causa del pecado. Y, y esto no tiene nada que ver con que Dios se aleja de nosotros mm, o que el Espíritu Santo se va. Eso no sucede. O sea, si realmente somos creyentes, el Espíritu Santo nos ha venido a sellar una vez y para sí, siempre. amén. Sin embargo, el pecado sí nos hace creer Mm, que ya no somos dignos de acercarnos a Dios, sí. que no vale la pena buscarlo, que no vale la pena volver a leer, Nos hace que sentir no vale la hipócritas. pena volver a orar exactamente. Y son mentiras de Sí, claro, Satanás total. viniendo a nuestra mente diciendo, hipócrita, ¿para qué te acercas? ¿Y Mm, para qué te congregas? mm. No tiene caso buscar consejo, buscar ayuda. ¿Para qué sirves? Es más, mejor ya Sí, déjate caer, sí, ¿sabes sí, cómo? sí. O sea, Déjate ir, déjate ir. déjate ir. Ajá. Sí, me acuerdo, pudiéramos, bueno, para introducir lo que voy a decir, Sí. ¿te parece que esto también tiene que ver mucho, obviamente, con el amor que le tenemos al pecado? Porque no sé si has estudiado ese libro, Gracias sin Límites, de Brian Todavía no lo Chappell. leo, no, pero sí sé cuál es. Lo recomiendo mucho, yo ya lo vi como 3 veces porque me gusta mucho Brian Chappell. Gracias sin Límites, hay una parte que habla, el amor es el poder, o el poder del amor, algo así. Ujú, Pero hablaba de que nosotros amamos al Señor, ujú. pero cuando pecamos, amamos más al pecado. Claro, Entonces es una guerra de amor sí. y lo que tenemos que alimentar es el amor al Señor, obviamente. Amén. Entonces es una guerra de amor entre estos dos donde no debería ser, ¿verdad? El problema es que amamos tanto el pecado que por eso cedemos, Sí. ¿verdad? Puede ser que tú me digas a mí, si no, yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, Y es sirvo, amo honesto, y es y claro, es sincero. sincero, Sí, pero en el momento del pecado, sí. el libro da un ejemplo de un hombre que le fue infiel a su esposa. Ujú, Fue infiel a su esposa y el momento que su esposa se da cuenta, él le dice, amor, fue una cosa de una noche, no significa nada, yo te amo a ti, a la otra persona no. Es cierto, pero ujú. en ese momento amó más su pecado. Claro, claro. Tremendo. Tremendo. Sí. O sea, es una cuestión de alimentar tanto nuestro amor para, de hecho, el versículo que usaba el autor ahí en ese libro es que mayor es el que está en nosotros, es Ujú. más grande el amor Sí, que está en amén. nosotros hacia el Señor. Amén, amén. La gloria a Recordemos Dios. siempre eso. Sí. Recordemos
recordemos eso aun cuando nos sintamos indignos. Y Exacto. yo recordaba eso. No hay, nadie es tan inmundo y tan indigno Mm, como para que le impida acercarse amén. a Dios en arrepentimiento y fe. O Sí, sea, Cristo murió y entregó su vida, Kevin, sí, por cada uno de los pecados sí. de la humanidad, de los Pudiéramos decir que hombres, esta es ¿verdad? la esperanza de Sí, nosotros en este capítulo que nos así es, leíste, en esta así es. porción que nos leíste, esta es nuestro descanso. Exactamente. O sea, al final podemos buscar a Ujú, Dios aún en medio de el pecado, porque quien fue em, afligido, mm, no por la multitud de sus transgresiones, sino por que cargó ujú. voluntariamente el pecado de los hombres, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Precioso, porque como Dios no puede pasar por alto el pecado, Kevin, o tú vas a ser afligido o vas a tomar la aflicción que llevó Cristo Híjole, por ti, sí, por medio de la fe. sí, 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 tremendo. Y cuando nos tomamos de eso, entonces eso también funciona como un motor de amor Mm, para decir, Cristo, mm, tú moriste por este pecado, por lo tanto no voy a cometerlo, voy a huir de esta tentación sí, porque tú eres digno. sí, sí. No es dar por sentado, no es dar por sentado de que, ah, bueno, ya tengo al Señor, yo tengo la salvación, entonces voy a seguir, Así es. puedo seguir tranquilamente porque sé que tengo la No, todo convicción. lo Al contrario. contrario, claro. Si por este pecado Cristo fue crucificado, no quiero volver a cometerlo Mm, jamás. tremendo. Si por este Pues, pecado Cristo fue afligido, yo quiero huir de él. no, hermoso. Bueno, esa es nuestra oración para nosotros, nuestras vidas y para tu vida también. Sí, Que el Señor nos dé la capacidad de reconocer y ver nuestro pecado y sufrir el pecado para sí, bien, para arrepentimiento, para acercarnos a Él, ¿verdad, amigo? así es. Y una gran lección es, hermano, considera tu futuro. Uf, Amigo, tú que no eres un creyente, considera tu futuro. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe y toma por fe la aflicción que Él llevó a causa de tu pecado. amén, amén. Síganos viendo. Vamos a seguir estudiando el libro de Lamentaciones que va a Así estar es, brutalmente bueno y bendecido para padrísimo. todos. Así que también visítenos en nuestra iglesia. O recuerden que ahora tenemos dos servicios a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía para que estén acá con nosotros compartiendo. También compartan este video a sus amigos y familiares y no se pierdan esta serie que va a estar muy buena. Síganos en todas nuestras redes sociales, Sí, Familia de Fe MTY, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube. así es. Dios Listo. los bendiga. Bendiciones a Gracias, todos. Kevin. Gracias.